La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana aquí en Radio Santa Rosa, A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También a través de Radio Huánuco, estamos en Huánuco; Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho; Radio Pública en Puno; Radio Moro en Ancash; Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimaguas; Radio Los Ángeles en Chota; Apumaquisterio, AM Tagua, a través de los podcasts, nos pone en todo el Perú y el mundo, y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p, y nuestro aplicativo también en los teléfonos celulares. Rosa María, muy buenos días. Empezamos una nueva semana. Así es, y llena de información. Llena de información, porque este fin de semana hemos tenido bastantes novedades en varios campos: en el Congreso de la República, en la lucha contra la corrupción, y también en el frente del Ejecutivo con un posible adelanto de elecciones. Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿no? A ver, primero, ¿por dónde empezamos? Empecemos por Odebrecht, porque ayer estuvo el fiscal Bela Barba en el programa Cuarto Poder y narró un asunto que, bueno, se veía venir, pero claro, ya lo confirmó. La empresa ya ha entregado la información de los servidores de la División de Operaciones Estructuradas, estos famosos MyWebDay y Drosys, que estaban en Suiza encriptados, y lo que ha entregado es información del 2004 al 2014, que es la información solicitada por la Fiscalía para, digamos, no investigar delitos que han prescrito, ¿no? Y del 2004 al 2014, pues han saltado muchísimos más codinomes, así se llaman, seudónimos, que permiten a la Fiscalía negociar la ampliación del convenio de colaboración con Odebrecht, que ya ha reconocido culpabilidad en varias otras obras. Es lo que dijo ayer el señor fiscal. Básicamente una obra en Chimbote, una obra en San Martín, y así van a ir yendo por las obras regionales, que era un gran vacío que había que llenar en esta investigación. Lo interesante es también ayer, en materia de lucha contra corrupción, que el Comercio informa que el dinero recibido por César Villanueva, que él niega, por cierto, asciende a $320,000, lo cual hace más sentido, ¿no? Parecía difícil que 60,000 era poca plata. Exactamente, 60,000 era poca plata. Entonces, $320,000 para César Villanueva, según información del Comercio, que ha podido acceder justamente a estas planillas donde la palabra CISA y el codinome CB se repiten varias veces, al punto de sumar $320,000. El señor Villanueva dice que esto es absolutamente falso. Además, en ese momento él no conoce la información porque la han recogido directamente, supongo, de la fuente. Así que hay bastante más que informar en esa materia. Y bueno, hay un grupo que todavía sigue activo tratando de destruir el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht, y por el contrario, solo se va a ampliar. Así que no es verdad, como han dicho varios de sus detractores, que Odebrecht solo ha reconocido 4 obras y no va a reconocer nada más. Al contrario, está ampliando. Es un convenio en permanente desarrollo. Entonces, calma todos, ya van a salir todos los codinomes y ahí sí nos vamos a entretener viendo quién recibió y quién no, justamente en obras o en sitios poco estudiados y que nos pueden dar una idea más interesante de a qué otras campañas se financiaron en el Congreso, etcétera, etcétera. Reitero, la información viene desde el 2004, lo cual puede ser mucho más amplio, y tal vez cuando se conozca se explique la conducta de algunas personas que parece un poco extraña en estos momentos, desesperada, porque el convenio se anule a como dé lugar. Hay unas obras en Chimbote, por ejemplo, bien interesantes, bien interesantes, que yo creo que van a dar alguna alerta sobre algo que no se quiere que se sepa y que se va a saber. Eso en cuanto a Odebrecht, fiscal Vela, nuevas informaciones del fin de semana. Congreso. 2 investigaciones interesantes. Una, la del gasto
en presupuesto, el famoso anexo 5. El comercio trae información y hoy de un asunto que hemos comentado acá y que ya se sabía, está en el libro de Marcos y Fuentes, o sea, es decir, la Comisión de Presupuesto se rellena de miembros y accesitarios, usted no se imagina, ¿eh? O sea, son como 23 titulares y 18 accesitarios, 40 congresistas, de ahí 130, todos quieren estar en la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué? Porque el MEF hace ya varios años, no solamente en esta gestión, siempre le daba unos 200 millones de soles al Congreso, o 300 a veces, para distribuirlo en obra pública para los congresistas. Esa es la verdad. Por supuesto, el presidente de la Comisión del Congreso llevaba muchos más, el presidente de Comisión de Presupuesto se llevaba más obritas, digamos, ¿no? Y cuando se ve por departamentos, se nota claramente que el departamento, la región, de quien era presidente de la Comisión de Presupuesto se lleva más, casi siempre, ¿no? Entonces, esto es una clara violación del artículo de la Constitución que establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. En el mejor de los casos, un deseo legítimo de mejorar la situación de su pueblo. En el peor de los casos, como se está estudiando, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, el deseo de un funcionario público local, sea alcalde provincial, distrital o gobernador, de sacar una obra para cobrar una coima de 10% y darle su 3% al congresista por haberle incluido la obra en la ley de presupuesto. Eso es lo que se está investigando en Chiclayo, bien avanzado, ¿eh? O sea, que no es broma lo que estoy diciendo. Funciona así. O sea, en coima hay 10%. En obra pública pequeña en el Perú, hoy era entre 2-3%, ¿no? Eran obras muy grandes. Pero en obra pequeña, de menos de 100 millones de soles, estamos hablando de 10%. Pero el 10% no se lo va a llevar solito el alcalde, pues, ¿no? O solito el gobernador. Tiene que compartir. ¿Con quién comparte? Bueno, con el congresista que logró que la obra se ponga en la ley de presupuesto, es el primero que cobra. Para eso se presta el anexo 5, que debería estar absolutamente prohibido y nunca más aprobarse en el presupuesto de la República ningún anexo de obra pública colocada por congresistas de la República. Es decir, nada que no venga del Ejecutivo se puede aprobar. Nada. Y esa prohibición hay que hacerla valer porque está en la Constitución. Está en la Constitución. Y sobre eso habría que discutir en esta ley de presupuesto. Que no se apruebe absolutamente nada por iniciativa de los congresistas porque están absolutamente prohibidos por la Constitución. Esto funcionó. Los congresistas tenían iniciativa de gasto hasta 1968. Después vino el gobierno militar y en la Constitución del 79 se prohibió. ¿Por qué? Porque pedían proyectos, los colocaban así, pero como no se imaginan las listas de proyectos, y el Ministerio de Economía siempre decía, no tenemos plata, así que ¿para qué los ponen? Ok, esa es una investigación. Anoche en Cuarto Poner, con un hashtag muy divertido que era me suena familiar, documentaron una práctica que ya la hemos visto en otros congresos, ¿eh? No es el primer congreso, es yo contrato a tu primo, tú contratas a mi prima y todos somos felices, ¿no? Pero el descaro del congresista Tapia, diciendo, no los conozco. Sus dos sobrinos, hijos de su hermana. O este señor es un piña, ¿no? No ve a su familia, no los quiere, no quiere nada que ver con ellos, y se presenta en el mismo sitio donde él chambea, justo cuando él entra al Congreso, y justo con sus compañeros de bancada. Mira tú. O sea, eso es mucho más grave que lo que ha hecho Salaverry, francamente, ¿ah? Y no es el único. Pariona, que decía que su relación de convivencia comienza cuando la mujer da luz. ¿Y el niño? ¿Cómo llegó ahí? Los niños se demoran 9 meses, ¿ah? Hasta donde yo sé. Así que 9 meses para atrás tenía por lo menos una relación, no sé si de convivencia, pero de concupiscencia, pues por lo menos, ¿no? A ver, busquen en el diccionario qué significa eso. Muy bien, pero ¿cómo que no sabe que su mujer trabajaba en el Congreso? No, yo recién me entero. Oiga, usted ha pedido una licencia de maternidad por convivencia y luego se casó con ella 2 días antes de que ella pidiera su licencia porque estaba embarazada y usted es el padre de la criatura. Ah, no, yo recién me entero que soy el padre de la criatura después de que nació. No te pases, pues, ¿no? La panza crece y además le han sacado fotos él besando la panza a la señora, o sea, ¿cómo que recién se entera? ¿Ya? Trabajaba con se enamoró de su asesora, está muy bien, el amor es así, ¿qué vamos a hacer? Pero apenas te enamoras, ¿no es cierto?
Dice relación de hecho, la ley, convivencia, relación de hecho, etcétera. Dices, querida, amor, te amo, pero no vas a poder trabajar conmigo. Ni acá, ni en este Congreso. Porque la ley nos lo prohíbe. Qué cosita linda es el amor, ¿no? Y así hay varios, ¿ah? Así hay varios, no es solamente Tapia, Pariona. La ¿quién? señora Salazar. Bueno, el sobrino. Dice que nunca lo vio. Casi dice que no sabía que era su sobrino, pero nunca lo vio. Pero estos son los de ayer, ¿no? Las novedades. Y que la verdad no escarmientan, ¿no? Y miren, si estos congresistas no fueran de Fuerza Popular, estarían con 120 días de suspensión de todas maneras. Oigan, a la señora Foronda la suspendieron 120 días por contratar a una persona que había sido militante del MRTA, condenada por terrorismo, había cumplido su condena, había pagado sus deudas. No había ninguna prohibición legal para contratarla y la suspendieron, por eso ganó la acción de amparo. Y esto, que tienen todas las prohibiciones legales para contratar de esa manera, lo hacen con el truco de, con fulanito, menganito, tú me contratas. Ahora, la norma es bien clara, dice directa o indirectamente. No fríen, pues. ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta ahí ya lo del Congreso iba complicado. Y luego apareció Daniel Salaverry en Cuarto Poder. Yo creo que le dieron algo antes de empezar la entrevista, porque cada vez que le ponían una figurita, el pata salía, contaba de todo. Oye, Eresi, ya. Yo no he sido ministro de Vizcarra, ¿no? Él es amigo de Nostroza. Letona no ha renunciado, por favor. Tenía un enredo con su marido y Rosa Berta ha tenido que salvarlo. Oye, le adelanto elecciones. Ay, por favor, a mí me han pedido adelanto elecciones. Me lo pidió la propia Keiko. Ya no me gustó porque acabamos de vacar al otro, no íbamos a vacar a 2 en 6 meses. Todo el Perú mirando así. Pero digo, ha sido un fin de semana bien surtido, ¿ah? Bien surtido. Pero lo cierto es que hoy el presidente de la República se reúne con algunas bancadas que no forman mayoría, obviamente. Yo creo que a discutir si hace cuestión de confianza o no. Porque ya ese es, digamos, ya está maduro, ¿no? Ya está madura la fruta como para que caiga del árbol. Es evidente, hoy, 9 de septiembre, que el Congreso, o por lo menos Fuerza Popular, el APRA y sus aliados, no tiene ningún interés en un adelanto de elecciones. Pero ninguno, ¿no? Están más entretenidos en la marcha fue un fracaso y ese tipo de tonterías que en discutir el asunto del adelanto de elecciones. Y si lo van a debatir, porque ahora sí admiten que hay que debatirlo, ¿no? Sus voceros dicen, no, sí hay que debatirlo. Si lo van a debatir es para dilatar y para archivar. Esos son los verbos que les han mandado por WhatsApp, dilatar y archivar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ha llegado la hora de que el presidente comience a discutir el asunto de hacer una cuestión de confianza. Que, ojo, le van a decir que no se puede, sí se puede. Va y la presenta, pues. Va y la presenta. No se puede, señor, sí se puede. Por supuesto que se puede. Pero por supuesto que se puede. Muy bien, está con nosotros Augusto Álvarez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y quién es la mona con metralleta? Es lo que ha dicho Foronda sobre la señora Vilcatoma. No te creo. Ese Congreso está bravo, ¿ah? Augusto hace una vez por semana una lista de frases de distintos protagonistas políticos, ¿no? Digamos, él empieza a copiar frases el lunes. Es correcto. Para el martes ya llenó la columna. Fácil. Pero hago un proceso de selección de selección. El día domingo, que tiene 2 funciones. Uno es que trabajo menos el domingo para no escribir columnas. Claro. Pero debo reconocer que es la columna más leída, la de las frases. Bueno, es que la verdad, como te digo, ya para él, últimamente necesitarías como 3 columnas, ¿no? Es un compendio. Un día voy a publicar un libro con todas las frases de los últimos 10 años. Pero, ¿sabes qué? Con un sistema, ponlo web, que tú pongas el nombre de la persona. Claro, y salen todas sus frases. Letona. Galarreta. Claro. Salgado. Claro. En un momento ya he creído que no vale la pena poner frases de gente como Letona, Salgado, Galarreta, porque es muy fácil, ¿no? Todo lo que dicen es divertidísimo. O patético, ¿no? Bueno, pero depende, tú lo pones para que nos riamos. Claro, ¿no? de eso El se objetivo es una columna de humor.
Todas mis columnas tratan de ser de humor. No, pero esa es particularmente graciosa. Sí, no, porque yo no la hago en realidad, la hacen los congresistas de Fuerza Popular. Y hoy día pues dice el descubrimiento de una mona con metralleta. Claro, él no lo dice tramposo, pero ya tienes quien lo diga. ¿Sabes que a mí una vez me hicieron un juicio? No, primer juicio. La señora Judith de la Mata. Sí, me acuerdo. Me hizo un juicio porque le dije en un programa, rueda de prensa, ese programa de rueda de prensa de hace un montón de años, Claro. Que era una mona con metralleta. No, sí. No, una bruja con chavetera escoba. de la peor calaña. No, bruja con escoba. También. Creo que sí. Era feo. Entonces me demandó, Con toda razón. con toda razón. Con toda razón. Y perdí en la primera instancia, en la Con segunda toda razón. instancia. Pero le pediste disculpas y te perdonó. Bueno, no fue tan así. En un cumpleaños de Raúl Vargas, de hace como 15 años, me encontré con mi amigo Fernán Altuve. Y Fernán le contó, Cecilia le dijo, y mira lo que le ha pasado, lo han condenado. Me dijo, pues no puede. Yo me decía, no, pero la libertad de expresión y todo. No, me dijo, ser un condenado es una vaina en este país. No puedes permitir eso. Y entonces habló con un congresista aprista. Ya. Un senador aprista. Que buen amigo, Pepe Lucho Delgado. Ah. Que justo me lo encontré en el avión, viniendo de Trujillo en la noche el sábado. Y entonces dijo, no, eso está mal. Y entonces me dijo, voy a conversar. Interpusieron sus buenos oficios. Claro, y parece que conversó con Alan García, porque además Fernán Altuve le dijo, era antes de que fueran gobierno. Ya. O sea, ustedes quieren ser gobierno y cómo posible que estén denunciando a la prensa y enjuiciándolo. Y el lunes me llamó yo de la Mata. Mire, hijito, usted lo he pensado mejor, así es que voy a retirar el juicio. Muy y entonces bien. yo le dije, yo voy a ofrecerle disculpas porque también siento Públicas. que me Me he excedido. he excedido con usted. Y paró el juicio. Mira, esa era la época en la que estas cosas se hacían porque llegabas a un buen entendimiento. A mí cuando me piden disculpas inmediatamente le digo, muy bien, le va a hacer mucho bien. Le va a hacer a usted mucho bien pedir disculpas. Las disculpas a mí probablemente no me aporten nada, pero la persona que las da le ayudan mucho a mejorar como persona, así que está muy bien. Pero sí, la verdad que la señora Judith Lamata se portó bien, yo le retiré el comentario excesivo, agravio, ¿no? Y Pepe Lucho Delgado se portó como caballero y Fernán Altuve también intercedió. Y no recuerdo quién era mi abogado, ya veníamos litigando como 2 años y no ganamos una. A lo que me comentaron en esta reunión me dijo, no, me dijo, en la Suprema no le ganas al APRA un juicio ni de a vainas. No, ni a vainas. Ni de a vainas, Estabas mejor esto hay perdido. que arreglarlo antes. Estabas perdido, estabas absolutamente perdido. Yo creo que te dieron un buen consejo, ¿ah? Totalmente. Totalmente. Mira, hay cosas que hay que arreglarlas por las buenas. Por ejemplo, si Keiko Fujimori de verdad tuviera 2 dedos de frente, estaría discutiendo ya con Vizcarra el tema del adelanto de elecciones y en qué condiciones y términos. Hace rato. Hace rato. Pero es que lo que se constata, yo no me canso de constatar cotidianamente que la señora Keiko Fujimori, quiero usar bien las palabras, pero tiene una manera muy pervertida de entender la política. Sí. Porque todo lo entiende tan enredado y tan malero que sospecho que es el problema de una chica que aprendió cómo era la política de Vladimiro Montesino, en un con entorno, su padre en Palacio de en Gobierno. un Y ella entorno piensa muy que la negativo. política es la chaveta, a quién destruyes, a quién... Y no sabe dialogar, porque Fujimori no dialogaba. Nunca lo. Yo me acuerdo en el Congreso, sobre todo el 95 al 2000, donde el Fujimorismo también tenía mayoría, Marta Chávez decía, nosotros no estamos acá en la época del toma y daca, o sea, acá no hay negociación. Acá solo es el toma. Así es. Nosotros Sin daca. Acuérdate, el Fujimorismo tenía presidencias de todas las comisiones. Claro. No había lugar para la oposición. Entonces la gente le decía, oiga, la democracia es el gobierno de la mayoría, claro, pero con el respeto a la minoría. Y ustedes no tienen ningún respeto para la minoría. No, ninguno, no les toca. Ellos están ahí para lo que les asignan, que es poco y punto. Y esa minoría logró finalmente que Alberto Fujimori renunciara. ¿No crees? Yo pensaba ayer algo así como una especie de reivindicación psicológica, una especie de compensación en el cerebro. Es decir, a mi papá lo sacaron de esta manera. Él tuvo que renunciar, se vio forzado a renunciar. Entonces yo, a los que no me dejaron llegar, los voy a hacer lo mismo que le hicieron ¿Seguro? a mi papá. Se las voy a hacer igualita. Los voy a forzar a renunciar. A uno por uno. Es lo que está pasando, ¿no? Porque Por eso te digo, ponte porque en es lo que el está- porque túnel parece- del tiempo. ¿Qué hubiera pasado si es que la señora Keiko Fujimori se pasaba un mes, se iba a Venecia, ya a la, ¿cómo se llama? La comisión de Venecia, se iba a Venecia, paseaba con Marc en las góndolas
y venía y decía, pucha, ya, ok, ¿no? Ok. Y no tenía un grupo de gente alrededor que eran los culpables de una muy mala campaña, como Klimper, como Pierre Figari. Figari, como ese grupo de ayayeros de los que estaba rodeado y que eran los que habían metido la pata por no asesorarla bien, y entonces le decían, no ganaron la campaña. En cambio ellos, para no reconocer, le decían, nos han robado porque permitieron que los policías votaran, que no votaran, no estuvieron trabajando. Cosa rara, en una elección los policías trabajan pues cuidando el orden. Cosa como esa se reconocía. ¿Dónde estaría hoy día la señora Keiko Fujimori en el año 2019? Casi que mandándose a mandar a hacer la banda presidencial, porque hubiera ganado, pero al galope. Si hubiera usado sus 73 congresistas Para hacer cosas buenas. para hacer pero- cosas buenas y decentes, y no para mandarlos a chavetear lo que sea y chavetear la democracia. No, es que es una oportunidad perdida que tú no puedes entender cómo puede alguien ser tan autodestructivo. Claro. Porque además el programa económico de Keiko Fujimori era exactamente el mismo de Pedro Pablo Kuczynski. Así es. No había ninguna discusión, no era el socialismo contra el neoliberalismo, no, eran lo mismo. Entonces lo único que tenía que decirle a Kuczynski es, mira, ya, yo gané el Congreso, te lo pongo a tu disposición. ¿Ya? Pero negociemos pues estos 10 puntos. Y Kuczynski le hubiera dado lo que quería. Claro. Porque lo único que Kuczynski preguntaba, como un político más bien tradicional, es ¿qué quiere la señora? Claro. ¿Qué Y quiere? 73 votos, ¿qué es lo que ¿Qué es lo cosa que quiere? quiere? ¿Qué cosa quiere? Entonces, cuando le decían quiere vacarte, él no lo podía entender. Quiero tu banda, era lo único que Quiere, quería. claro, Quiero tu quiere banda. vacarte. No puede ser. Eso es imposible. No, quiere vacarte. ¿Qué parte no estás entendiendo? Pobre señora. Ahora, nos salvamos de una grande, porque una persona como esa, tan mal instalada psicológicamente para administrar el poder, tiene un ejercicio del poder muy pervertido. Esta señora en la presidencia de la República era Nerón, Sí, no. Este radiecito ni siquiera lo Calígula. hubiéramos transmitido León. desde la tumba de Santa Rosa, Nerón. más escondido en la catacumba hubiéramos tenido que ir a transmitir. Claro. El problema es ese, ¿no? Y bueno, su poco afecto por la libertad de expresión también es conocido. Pero, en general, uno trata de encontrar en la política cierta racionalidad. Los políticos se mueven bajo ciertas reglas. Así es. ¿No? Era cuando, yo siempre pongo este ejemplo porque a mí me parece uno de los más sintomáticos, ¿no? Cuando Toledo gana las elecciones, Alan García lo va a buscar para llegar a un arreglo. Y Toledo le dice, mi mujer no te perdona lo que le has hecho. Y García queda completamente desconcertado, porque en la regla del juego las mujeres no tienen nada que decir. O el consorte, quien sea. El Pero consorte, además, claro, no tienen nada que decir. O sea, mi mujer no tiene nada que decir sobre lo que las decisiones políticas, ¿no? los políticos van avanzando. Claro, ¿no? Entonces él iba a ofrecer un pacto de gobierno. Claro. Y lo votaron de una patada y él decía, pero este tipo está loco. Si yo le doy mayoría, ¿qué más quiere? O sea, no entendía eso. Igual después García con Humala. Humala no le hizo una oposición desleal a García porque lo dejó gobernar. Sí, claro. Teniendo una treintena de congresistas, no tenía mayoría absoluta. Sí fregó, claro, porque le tocaba fregar, pero García pudo gobernar. Cuando Humala es presidente, García, sobre todo los 2 primeros años lo deja en paz, pero a partir del tercer año no para en el esfuerzo de demolición, porque García lee que Nadine iba a ser la candidata y hay que demolerla como de lugar. Se equivocó de plano porque ahí se hundió él con ella. Así es. ¿Ya? Entonces, pero obedecían a cierta racionalidad, o sea, cierta lectura. O sea, yo más o menos leo que este va a ser mi adversario, entonces, bueno, lo liquido o colaboro con él de tal forma que después yo logre una ventaja. Ya, Keiko Fujimori no se movió desde el 2016, por lo menos, en ninguna de esas bandas racionales. Entonces, hace impredecible lo que va a suceder porque su voluntad no obedece a una racionalidad política. Era una pataleta sin fin, que nadie se la podía controlar. Claro. Y eso era desquiciado porque llegó a tener tal poder con 73 congresistas. Claro. Pero mira que lo que cometió fue un acto suicida. Claro. Políticamente suicida, porque simplemente con cada acción... Mira, si esta señora ha perdido 2 elecciones al hilo, ¿quién va a votar ahora por ella? Ya es el cogollo más duro Íntimo, del fujimorismo. un 5-10%. Pero si perdió 2 elecciones haciendo un rollo más plural, eso, Más abierto, ¿no? hoy día no tiene cómo ganar.
está refugiada en su espacio del fujimorismo más duro, pero eso no levanta No, nada. y la táctica para las próximas elecciones es regresar al fujimorismo puro y duro, porque claro, no tiene muchos cuadros, sino en los que ella sacó. Claro, y de sacan en escena. estos días, nuestro nuevo rostro es Marta Chávez. Claro. No friegues, pues, o sea, por Claro, favor, pero la señora de la autotortura Claro, y todas estas pero cosas. ellos tuvieron una decisión, es así racional y consciente, de desalbertizar su partido Sí. para poder ganar las elecciones, lo cual era lógico, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta que no era una decisión solo estratégica, era un objetivo del partido Claro. sacar a Alberto de escena. Así es. Y ahora, como lo revela Salaverry ayer, era palomearse a Salaverry, a Vizcarra en agosto Ahora, del año pasado. ¿tú le crees a Salaverry? Sí, A ver, vamos a ver esto, porque Salaverry es porque una el persona... cuento que Claro. lo que cuenta y lo que narra de Keiko es perfectamente coherente Es con el consistente. comportamiento de Keiko. Eso es lo que pasa. Pues, miren, es una persona que efectivamente salió del APRA, pasó al Fujimorismo se fue, pasó ahora al partido del AI. O sea, una persona que ha cambiado muchas veces de camiseta en muy corto tiempo. Pero su historia, la historia de ayer, es consistente. Es consistente con dos momentos. Uno es el momento de Pedro Pablo Kuczynski, Claro. en que efectivamente ella lo único que hizo fue trabajar para la vacancia. Ahí hay parte del cuento que Salaverry todavía nos va a contar un día. Luego ella tenía en el bolsillo a Vizcarra, lo tenía en el bolsillo. César Villanueva había negociado con el Fujimorismo. Guantán. Claro. Pero ese momento, cuando él dice agosto, ya es el Por momento eso, crucial. por eso, ahí vamos. Claro. Entonces viene el 28 de julio. Primero viene la salida de todo el CNM, que esto es en julio, ¿ok? 19 de julio Claro. me parece. Que ya Keiko Fujimori se da cuenta que todo lo que ella le había pedido en la segunda reunión no lo iba a hacer. Y viene el 28 de julio, cuando dice referéndum, Claro. ahí es donde Keiko Fujimori, agosto, le dice a Salaverry, a este nos lo palomeamos. Y Salaverry juega duro, porque las frases que tiene, yo recuerdo mucho, fue un momento en el cual se aparece el presidente Vizcarra con Villanueva al lado, Villanueva al que lado. va caminando y entrega él personalmente los Así es. documentos. Y Salaverry estaba en un cónclave fujimorista en Cieneguilla. Así es. Y sale Salaverry y responde muy fuerte porque dice, él ha venido sabiendo que yo no estoy en ese momento, ha Así venido a es. invadir el Congreso y todo, pero le responde con toda fuerza. Claro. Pero ya en ese lugar estaba Keiko Fujimori maquinando Claro. sacarlo de la Claro. presidencia. Ahora, la y ahí es pregunta- donde Salaverry comienza a decir, esto ya, él sigue jugando lealmente con Keiko Fujimori, pero ya diciendo a Ahora dónde me ustedes lleva dirán, la señora. ¿Y por qué no lo vacaron? Vamos a la pausa y les contamos por qué. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Losetas, cuando llueve te sacas el ancla, Sí. y caminas Acá, por la pista. ese es de Arra- Castañeda. arrabalado. Castañeda. Igual. Oye, es un peligro. Las rojitas. Las oscuritas. Son piedras. Para creo. venir de la Piedra. República aquí caminando, esa como unas Sí, 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 piedras, sí, son Claro. pero piedras. es un peligro público. Esa O sea, es te puede sacar el ancho. la peregrinación que tienes que hacer a Todo el Santa mundo Rosa. camina por la pista. Sí, Sí, la pista es menos peligrosa. No, Sí, la sí, pista sí. absorbe bien. Absorbe Claro. bien. No, acá te saca la mugre. Y eso que hay en ya llegando a la esquina hay una hondonada que se llena de agua. Y si Claro. no la ves, Y si no, ¡fla! Te metes adentro. No, es un desastre. Pero en fin, algún día mejorarán las pistas. Mientras tanto, estábamos hablando de Keiko, Salaverry. Claro, dice Salaverry que él ahí comenzó su alejamiento. Claro. Ahora, él ha visitado en la cárcel porque ahí viene lo grave. ¿Qué pasó? Cuando estaba en el plan de vamos a vacar a Vizcarra, a Keiko Fujimori la mete en presa. O sea, Sí. y ella sale y ofrece, acuérdate, una tregua que jamás se da. Y su primera declaración en la cárcel es: he recapacitado, el diálogo, no Se combate el conflicto fuego no con se combate fuego fuego. con fuego, entonces parecía una cosa Ya, por fin. pacificadora. Y ahí sale, ahí nomás había salido ya el referéndum. Entonces parecía que ya íbamos a un proceso de paz. Que no es la primera tregua que ofrece. Acuérdense que va y visita a PPK en Palacio. Claro. En el 2017, en junio del 2017, cuando ella se da cuenta que su hermano está avanzando a toda bala con el indulto, ella va, no hablan del indulto, pero le ofrece una serie de cosas, entre ellas recomponer el CNM. Claro. ¿Ya? O sea, no es la primera vez que ofrece una tregua y no la cumple. Es que Keiko Fujimori lleva adentro un Hulk.
Sí. Ese Hulk que todos llevamos adentro a veces cuando algo pasa, que te cruza un carro o algo, pero en ella no lo puede controlar y se le sale permanentemente, o el pequeño Vladimiro Montesinos que se ha instalado en su corazón y que todo cree que lo va a resolver a golpes, a romper la democracia, y es así como se mueve. Pero lo que cuenta Salaverry sí coincide con esos meses de agosto, septiembre, donde él va cambiando, y ya en octubre, previo al referéndum, ya él está en otra cosa y ahí ha roto totalmente. Y ahí es donde dice que Rosa Bartra lo tenía hasta acá. Claro. ¿Se acuerdan? Hasta Claro. acá es eso. Y debo reconocer, claro, es cierto que ha cambiado, ha pasado por más equipos que el Checho Ibarra, Salaverry. Pero los mejores comentarios del Congreso son de Salaverry contra los fujimoristas. Porque los conoce, porque son de su mancha. Y por otra cosa que sí hay que reconocer, ¿no? Tiene formación aprista. La forma de hablar, de ¿Y eso lo desenvolverse, dices a favor o en contra? neutro. Porque mira que tener su pasado aprista y fujimorista, casi como que es qué cosa, no sé ya. Pero él puede decir, es como el abogado arrepentido que te dice, Como- yo sé Eres todo. los malditos de Piñonate, los salvajes no, o sea, porque Claro. el AP y Yo el soy- fujimorismo juntos. claro, yo es- soy de las dos bandas. Claro. Pero lo que pasa, pero que conoce el manejo político. Claro, no. El APRE es una gran escuela. Y Salaverry hizo una demostración que yo recuerde del mejor uso de la presidencia del Congreso, jugando legalmente, pero jugando, demorando, o sea, usando todas las prerrogativas de presidente del Congreso. Por esa razón lo odiaron. Obvio, porque ahí te das cuenta que un presidente del Congreso puede usar las cosas para el mal o para el bien. Yo siento que en todo el proceso mira, puedo decir, pero creo que es así, en que Salaverry ha jugado un papel estupendo en todo este proceso de apoyo a la lucha anticorrupción, de apoyo a Vizcarra, de desenmascarar al Congreso en esos meses. Porque él, como te reitero, es un hombre formado en el APRA que tiene una lógica racional Así es. política. ¿A dónde vamos? ¿A ¿Cuál es el dónde objetivo? vamos con este objetivo? A Por ninguna eso es que, par- por ejemplo, a Jorge Castillo, Meche Arauz, cuando era candidata del APRA, lo sacaba y él se agarraba con ganas, pero ahora no tiene ningún problema Jorge el Castillo en acompañar a Meche Arauz, abrirle la puerta del Meche carro. Arauz renuncia a la Claro. candidatura del APRA de la Porque presidencia son en 2011. políticos, no tienen porque- rencores, sino que tienen jugadas, se van moviendo por escenarios que van cambiando. Exactamente, por eso te digo, tiene la formación aprista, es decir, ¿a dónde va Keiko Fujimori? A ninguna parte, vamos al suicidio, yo no la acompaño. Claro, Yo no la así acompaño, es. ni a hablar, pero yo sí me muevo como un animal político, o sea, ¿hacia dónde voy? Hacia el poder. Muy bien, ¿qué necesito para alcanzar el poder? Esto y aquello, negociar, transar, lo que fuera necesario. En el caso de Keiko Fujimori no actúa con racionalidad política. Ninguna. Ese es el problema, entonces para Una vez sus escribí, tú lo adversarios... dijo también, pero ¿cuál era su objetivo? Joder. Sí, pues. Joder. O sea, Pero- no pero tenía joder, otro juego. por joder, ¿no? Pero en el camino No puede llegar al ella poder. se fue desgastando y suicidándose. Es muy Y eso raro. suele ocurrir cuando tú has recordado los conflictos que han habido. Mira, entre Alan García y Ollanta se destruyeron juntos políticamente por ese enfrentamiento. Así es. Y entonces te llevo al momento actual. Yo siento que estamos entrando en un momento en que tanto el fujiaprismo como el gobierno corren el riesgo de ir a un punto muerto donde se van desgastando los dos. Y ya ves algunas señales. Uno, en el caso del fujiaprismo parlamentario, es la actitud del que ya no tiene nada que perder. Es una frase que a mí me impactó mucho porque la dijo Javier Díez Canseco cuando estaba en la embajada de Japón. Y dijo, le vi la cara a Néstor Serpa del que ya no tiene nada que perder. Y está dispuesto a todo. A morir. Y entonces lo mismo, creo que se aplica ese comentario a la gente del fujiaprismo, donde ya ¿qué tienen para salvar? Nada. Entonces van a destrucción. Y eso a pesar de que Ahora, cada acción que toman los desgasta ante la opinión pública. Ahora, ese es Pero en un el caso del error. presidente Vizcarra, ya ves encuestas donde ha caído. La propuesta del adelanto electoral cae 14 puntos y su aprobación cae 8 puntos entre agosto y septiembre. Creo que si siguen en esa ruta, También van va- a ir desgastándose los dos. Claro. Y leí algo para mi columna de ayer que es una guerra de desgaste. Y son esas guerras que se aplicaban mucho en la Segunda Guerra Mundial, Claro. donde se encuentran en un lugar y es a ver quién resiste más Claro, tiempo. lo cercas porque y aguantas. Pequeños golpes que Claro. se dan uno al otro, pero te vas desgastando. Y gana el que resiste más tiempo en pie. Claro. ¿Quién va a pasar el invierno? ¿Has ido a Leningrado? Bueno, ahora que es San Petersburgo. No, Ya, quisiera bueno, ir, quisiera ir aguantaron- al Mundial, pero no me alcanzó el Escúchame, billete. los rusos aguantaron ahí Claro. 2 años y medio. Y esperar que las Cercados por los condiciones alemanes. te ayuden, que el frío Ahora- te ayude, porque así también le ganaron a Napoleón, Claro, murieron, creo que 3/4 partes de la gente de Leningrado, pero ganaron. pero ganaron. Pero ganaron. Y ese es el problema. ¿Por qué tenemos que tener
tanto muerto y herido en el camino. Porque los que mueren son en el sentido Claro. los ciudadanos. La economía se está Por eso, arruinando muchísimo. no hay ninguna necesidad de tener... Te recuerdo, al comienzo de año, las proyecciones de crecimiento económico eran de 3.5, 3.6%. En mayo ya habían bajado a 3. Ahora, en septiembre, han caído a 2.2. Y te pongo un número que es bien importante. Cada punto del PBI significa 45,000 puestos de trabajo menos que se crean en el sector formal. Con todo lo que eso implica, vacaciones, CTS, la seguridad. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo. Ajá. Y esto es por culpa ya directamente de este enfrentamiento político que no tiene fin. Bueno, acá hay Rafaela León, que escribió hace poco y publicó en la Feria del Libro un libro sobre Vizcarra, relata 2 episodios a la Berry Keiko. Uno está fechado el 27 de julio del 2018. 26 de julio, 2 días. 27. Un día antes de comandar la mesa directiva del Congreso. Él recibe Vaya. instrucciones de ella. Le dice el 27 de julio, tienes que lograr 2 cosas. Que no te censuren la mesa y que Vizcarra no cierre el Congreso. ¿Ok? Eso estuvo clarísimo. Luego, en noviembre del 2018, yo recuerdo esa visita, Salaverry visita a Keiko en Chorrillos plaza, y discuten. Ella le reclamó por haber dejado de alinearse a Fuerza Popular. Y él le contestó, si tú pensabas que ibas a tener un títere en la mesa directiva, hubieras puesto a una Chacón. Eso está documentado ya en este libro, publicado ya hace más de 2 meses. O sea, Claro. existía, o sea, ese pleito ya era conocido, digamos. Así es. Esa divergencia no es nueva. Lo que nos ha contado esta vez Salaverry, este incidente, ya no fue fechado en julio, sino en agosto, ya cuando habían convocado el referéndum, digamos, y los temores de Keiko, ¿no? O sea, que no te cierren el Congreso, ¿no? El temor a que le vayan a cerrar el Congreso. Y el asunto es que es posible que esta vez sí lo logre el señor Vizcarra con la cuestión de confianza. Hoy día se está reuniendo con todos los aliados, que son 40 más o menos. Esa es la mayor cantidad de partidos por la menor cantidad de votos. Exactamente, 40 personas que le pueden dar por lo menos la patadita inicial, Claro. ¿no? Pero yo sí estoy absolutamente convencida y creo que tengo razones jurídicas e históricas de investigación incluso que acreditan que se puede hacer una cuestión de confianza y más bien que la cuestión de confianza se inventó para situaciones como esta. O sea, para no tener que ir como Leningrado a vencer, ¿no es cierto?, después de 3 años de invierno, en medio de una guerra con todos los alemanes rodeándome y sin tener que comer. Pero el problema es cómo avanza Vizcarra. Claro, ahí tendría que tener la convicción, porque lo que el señor Vizcarra debe saber es que el Congreso que venga, va a haber un sector del Congreso cuya primera misión y única misión es meterlo preso. Sí, claro. Y entonces acá le puede estar dando la munición que requieren para decir hubo un cierre inconstitucional del Congreso. Ya va a depender de quienes estén en el TC, quienes estén, no sé, Claro. cuál sea el menjunje político dentro de Lo 1 que o pasa 2 es que años. hay un montón de variables que Vizcarra no puede controlar. Entonces, contra eso, No puede. la opción menos mala, creo que hay coincidencia entre la gente, entre mucha gente, creo que entre tú y yo, es el adelanto electoral. ¿Sí? Ya. La menos Pero mala. sería que entre, ahí eso lo que requeriría es una negociación política, porque la decisión depende del Congreso. Hoy en día pensar que esa negociación es viable es muy difícil, pero de repente no es tan imposible. Si es que, por ejemplo, tiras en la mesa para salir del asunto y dices, pongamos el tema de la bicameralidad y reelección para el Senado. Claro. Ya, ok, ahí les suelto. Y yo hasta la ¿No soltaría quiere, porque eh? yo siento que del Castillo, Mulder y Salgado no son reelegidos, pero ni para presidente del comité del edificio donde viven. Entonces, Del Comité de Limpieza Cisterna. claro, Ni siquiera nada. para la Junta Directiva. Pero en fin, pero eso te puede permitir rescatar la bicameralidad, No puedes, tienes sus rescatar votos. la reelección en el Congreso, que eso es algo que fue lamentable que se quitara, y salir de este impasse. ¿Sabes cuál es el peor escenario, creo? Para todos es que varios. Uno, que sigamos en esta Hasta el vaina 2021. dentro de 2 años, porque ahí sí creo que es, como se dice, es un final, un horror sin final, y creo que ahí es mejor un horror, final de horror. final de horror. Mejor. Porque eso va a ser 2 años en este ritmo, es horrible. Otro escenario malo es el que el presidente Vizcarra haga cuestión de confianza y disuelve el Congreso. Claro. Porque en ese caso nos vamos a quedar con 1 año de un Congreso
que va a ser un mamarracho, porque imagínate, Nadie quiere postular. si tú eres alguno de los partidos que tiene esperanza de ganar, Julio Guzmán, Acuña, Raúl Canseco, no sé, el quien sea, ¿a qué congresistas manda para este congreso de un año? A la sub-23. Claro, la banca B. Claro, pero con el problema de que la gente te va a estar mirando quiénes son. Claro. Entonces eso te malea tu cartel para la elección del año 2005, del 2020. ¿Sabes quién Imagínate podría? que ya tú no quieres ser, pero que viene alguien y te dice, Rosita, quiero que seas candidata Por para el un año. Congreso. Entonces tú dirías, ya, pero soy para el Congreso del 2000, yo para por 5 años, no para un año. Yo, en mi caso, yo un año te atraco. Ya, no pero ese es soportaría un animal más. raro. Yo Pero no la mayor parte de la soportaría gente más. diría, si ya me meto al asunto, Claro. o sea, si alguien de calidad quiere entrar a la No, política, sí, claro. va a decir, quiero entrar por 5 años, no por un año. Tendría que ser ¿A una qué gente lista- llevan? Tendría que ser gente, una lista de gente, una combinación de gente muy, muy mayor y de muy, muy menor. O sea, como tienes que tener 25 años para ser Claro, congresista, tu sabático que quieras. claro, y un grupo de gente que quiera su sabático, pues ya está. Pero es un repente- escenario pésimo. Pésimo. Entonces, el mejor escenario es el adelanto electoral. Claro. Pero dado que los votos están en el Congreso, solo te queda negociar. Nada más. Y creo que tienes que sentarte a negociar de qué es lo que puedas, por más imposible que parezca, y ver qué caramelos son posibles de tirar y actuar con realismo. Claro, el plan B, que era el plan más loco de todos, era convencer a Meche de que renuncie con Vizcarra, que ella no quiere por nada, y ahí sí, Olache se queda presidente, Keiko es feliz. Bueno, Por 6 meses. Ahora, claro, te dice Gino Costa que tú le entregarías todo el poder al fujimorismo, parece muy insensato hacerlo, ¿no? ¿no? Porque Todo ¿sabes? el Este poder, fujimorismo, aunque sea por 6 meses. con una señora que maneja el partido y la política, no le y va a estás- manejar la claro. presidencia con ánimo de perversión. Claro, no le estás entregando a Paniagua, te das cuenta de la transición. No, a Olaechea, que ya demostró que hay versiones distintas sobre Olaechea, ¿no? Que de alguna manera él tiene que moverse entre una mayoría que lo respalda, Claro. pero con el cual él tiene alguna distancia y tiene que aprender a dominarlos. Y si uno ve el mensaje que lanzó el día jueves, Ajá. algo hay frases que tiene como mensajes para la gente de su propia bancada. Pero en otro plano también actúa como el jefe el representante, el Sí. vocero del fujiaprismo. Claro. Entonces tiene que moverse entre los dos lados. Muy complicado. ¿Ah? Pero lo mejor sería este acuerdo negociado. Eso sería ideal. Que fue lo que hizo Fujimori cuando se fue. Sí, pues. O sea, negociemos mi salida. Perfecto, voy a negociar mi transición. Claro, no la pudo negociar completa porque, claro, habían tal cantidad de crímenes que tú... Si él no hubiera regresado a Japón, jamás hubiera ido preso, dicho sea de paso. Claro. ¿Ya? Pero él regresa, quiere regresar a la política, etcétera. Pero en el año 2000, él negocia. Claro. Acuérdate que había la mesa de diálogo de la OEA en el country. ¿Ya? Y ya estaba instituida. Y estaba él mismo tratando de dar señales de que era más democrático lo que todo el mundo decía. Pero cuando se dio cuenta que la cosa no iba para más, él negocia su salida contra el criterio de Montesinos, que Montesinos estaba dispuesto a tirarse 5 años más Claro. con Boloña presidente o con quien sea presidente. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que el papá sí supo cuándo negociar. Es que, quiero decir, La hija no. que Alberto Fujimori era otra cosa comparado Sí. con Keiko. O sea, Ah, sí no, tenía un sentido político de las acciones y cómo se movía, y supo reconocer cuando la cosa no daba para más y ya tenía que irse. A pesar de que Montesinos, momento se peleaba con Sí, Montesinos. claro. Pero era diferente, ¿no? Porque era un poder partido en dos que entra en conflicto, ¿no? Claro. Pero cada circunstancia es diferente. Uno tiene que saber jugar en Ese también es, cada partido. ojo, ese también es un poder partido en dos que está en conflicto. Sin ¿eh? duda, Es sin exactamente, duda. o sea, como poder partido en dos, es eso. Y mira, si fueran gente más racional, en técnicas de negociación, y a ver si lo puedo explicar bien, el concepto más importante si negociamos los dos algo es hasta dónde es el concepto que se llama en inglés BATNA, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, cuál es mi punto de corte, es hasta dónde negocio y hasta dónde no llegar a un acuerdo es mejor, tengo una alternativa mejor. Eso es lo que tienen que identificar ambos lados, de saber cuál es tu alternativa a no Mejor. llegar a un acuerdo. Claro, si no y hasta llega- ahí puede ceder. Claro, sí, eso hay que explicarlo. A ver, si yo llego a un acuerdo, perfecto. Si yo decido no llegar a un acuerdo,
tengo que tener una alternativa Sí. que sea mejor que no llegar a un acuerdo. Pero tengo que haberla definido antes Claro. y tenerla clara. Esta gente no tiene. Y yo creo que ninguno de los lados están mostrando, ni en el Claro. gobierno, ni en la oposición, cuál es tu mejor alternativa a no llegar a un acuerdo. Claro, que es lo que te decía, el plan B de Vizcarra debió haber sido, bueno, no llegamos a un acuerdo y yo renuncio con Mercedes Arauz. Claro, y algo criticable en Vizcarra es que creo que él no preparó esto. No preparó O sea, eso. fue una medida audaz, interesante, que le generó aprobación en ese momento, pero no tenía el plan de implementación de cómo avanzaba con esta, con Claro, esta su iniciativa. plan B no estaba en ninguna parte. Porque ese es el plan B. Ah, bueno, ya sabes que no puedo gobernar. Sí, efectivamente, no podemos. Claro. No vamos. Usted tiene que convocar elecciones, ¿ah? No se van a quedar como están. Así es. Y tiene que convocar elecciones. Ahora, una renuncia y ahí, si es que su plan B también era caminar junto con Mercedes Arauz. Entonces fue un grave error separarse de ella cuando Mercedes Arauz, yo creo que está respondiendo, y ella tiene que también volverse más sensata de que lo que no puede Mercedes Arauz es aliarse con una para una alianza delincuencial. Porque ante la historia va a quedar como alguien que fue una usada por una manga, por el fujiaprismo, para sus intereses. Ese cartel creo que la destruye políticamente a alguien que tiene legítimas aspiraciones. Hay que decir una cosa, viene destruida después de que negó el indulto a Fujimori. Y se lo Claro. negó a la izquierda, que eran sus aliados para evitar la vacancia. Pero de ha tenido una Kuczynski. capacidad de resistir, de resiliencia en la Por eso, pero política. resistió. ¿Ya? Pero ahora está aliada del Fujimorismo. Claro. Luego le dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la vacancia, pero es una ingenuidad absoluta, ¿no? O sea, si el Fujimorismo pudiera vacar a Vizcarra hoy y poner a Mercedes Arauz hoy, la pondría, sin, claro. sin discusión. ¿Por qué creen que salen, pues, investigaciones contra el hermano de Vizcarra, por Dios? Obvio. ¿Ya? Esas son ya ridiculeces, pues, pero van a seguir saliendo, ¿no? Cualquier cosa que puedan buscar de su pasado en Moquegua, lo que fuera, ¿no? Cochinchero de nuevo, una y otra vez. Todas esas cuestiones son cuestiones para provocar la vacancia, que además salieron justamente cuando Salaverry le dijeron prepárate para ser presidente, fue el momento en que salió el tema del chinchero y que salió es. el tema de Conerza, o sea, Así es. hace un año exactamente, acá está la prueba de que trabajó para Odebrecht. Entonces, claro, bueno, en ese momento además era presidente del Consejo de Ministros César Villanueva, oye. 320,000, ¿eh? Qué bárbaro, Cholo. Dice que no, él dice que no. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a ir hablando de monos con metralleta acá ahorita. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con Augusto Álvarez Rodríguez. Bueno, y estábamos hablando de la vicepresidenta Mercedes Arauz y de un error garrafal que él recoge en una de las citas hoy día. Mercedes Arauz dice, y he escuchado eso también en otro lugar, que el poder constituyente recae en el Congreso de la República. Es el meollo de lo que están defendiendo Rosa Ya, pues, Bartra pero o la Echea. ¿Qué sé, pues? Pero, y Mercedes ¿cómo Arauz. les explico? Cuando tú llevas derecho constitucional 1.1, o sea, la primera clase, digamos, we the people, ese es el poder constituyente. El poder constituyente es el pueblo. El poder constituyente no es el Congreso es el poder constituido. Los poderes constituidos son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El poder constituyente es el pueblo. Eso te lo enseñan en la primera clase. ¿De dónde salen las constituciones? De la voluntad del poder constituyente. ¿Cómo se expresa la voluntad del poder constituyente? En asambleas constituyentes. Se reúne, ¿no es cierto?, los founding fathers de la República y escriben una declaración que dice we the people, nosotros el pueblo. Ese es el poder constituyente. Ahora, el poder constituyente tiene efectivamente dos representaciones. El referéndum, el voto popular, y la representación Congreso. permanente que está en el Congreso. Pero el poder emana del pueblo, lo dice la Constitución, no emana de otro lado. Entonces tú puedes pedir la devolución de tu voto porque tienes un mecanismo en la Constitución que disuelve el Congreso y se devuelve al pueblo. ¿Ya? El poder constituyente no reside en el poder legislativo, porque entonces ¿qué hace el Tribunal Constitucional cuando Claro, interpreta la pues, Constitución? claro. Es que realmente tienes que ser muy bruto, haber llevado derecho, no sé, en la Universidad de Es que ya Iquitos. en este momento ya Ya, no porque es, de verdad. no es una discusión jurídica, es una discusión Claro, política pero y de la- ambiciones personales. Claro, pero ¿no? ¿sabes qué? Hacen daño al derecho, a mí me molesta mucho. Hacen daño al mundo del derecho porque los periodistas que conozco, que no son abogados, dicen, bueno, pero hay un abogado para todo. No, no hay un abogado para todo. Hay unas verdades que son.
pero vas Y a que son- conseguirte hoy día, así como ocurre, te vas a conseguir un abogado que va a Sí, defender pues, lo pero- que quiera. Y en ese contexto siento que le es complicado al presidente Vizcarra tomar la decisión que respondería Claro. a un análisis como el que tú tienes. Y entonces eso nos lleva a un punto muerto en esto. Claro, pues porque no, o sea, digamos, lo atarantan porque es ingeniero, igual a la mitad del Perú que no estudia Derecho, y no entienden que esto es perfectamente constitucional. Para eso está en la Constitución, para disolver el Congreso. Bueno, a ver qué hace Vizcarra. Y creo que este mes es crucial. Es crucial. Que estamos entrando en la quincena que arranca En ahorita. el final de horror. En la más interesante quincena de la política peruana en mucho tiempo. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? De nuevo, no sabemos. Pero creo, Augusto y yo apostamos, creo los dos, no sé, corrígeme. A que va a haber elecciones. Sí. Sí, yo Yo sigo también. creyendo, ya no sé cómo, pero sé a mí cómo, me pero- preguntaron una vez, hace un mes, en el SAE de apoyo que había como oyente, y el expositor era Juan Carlos Tafur, y entonces, y eran otros, Juan Carlos y yo estábamos de oyente, Sí. y dijeron, ¿cuál es tu posibilidad de que haya elecciones? Dije 80%, y a Juan Carlos dijo 79%, sí, Claro, para ahí nomás. quedar bien a Juan Carlos. Claro. Y yo también creo que va a pero haber que en el elecciones. camino parece que es complicado, pero va a ser tremendamente turbulento. Pero creo que tienen que negociar. Por más complicado que sea, algo tienen que tender puentes de ver qué es lo que le conviene a cada uno. Claro, ahora, es evidente que Vizcarra no le va a dar a Keiko Fujimori cosas como su libertad, por ejemplo, ¿no? No, O sea, eso está fuera de la mesa porque es imposible. pero además sería ilegal. ¿Qué Eso cosa de- va? Así es. Y yo creo que Keiko Fujimori creía o cree, como en tiempos de su padre, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial puede ser controlado desde el Poder Pero es Ejecutivo. que así se ha criado. Exactamente. Era Montesinos, ¿cuándo fue que se volvió la persona más importante para Alberto Fujimori? Cuando en la campaña del año 90 le acusan de que vendía su casa y que el negocio de las casas y que no pagaban los impuestos. O que ponían un precio mucho más bajo, cosa que además hacían medio Lima. Que era para reducir la alcabala. Para reducir la alcabala. Y lo denuncian, y entonces Montesinos, Fujimori no sabe qué hacer y habla con este señor, que no recuerdo su nombre, que escribió un buen libro sobre esas cosas. ¿Díaz? No, no es Díaz. No es No es Díaz. Lusa tampoco. No. Es un sociólogo de izquierda muy interesante sí que me escribió un acuerdo. libro sobre el cóndor. Ajá. Y entonces le presenta a Montesinos le arregla el problema. La solucionó. Se arregla el tema en el Poder Judicial estaba- con chanchullos. claro, y y ahí estaba Fujimori dice, feliz. este es un genio. Claro, y su mujer también, los dos estaban felices. Claro. Les habían quitado, ellos tenían la angustia del juicio, ¿te das cuenta? Claro. De una cosa muy pedestre, ¿no? Versus ser presidente del Perú. Entonces, claro, le resuelve todo. Así Absolutamente todo. Y cuando tú tienes una persona que resuelve todo, bueno, Alguien que además no conocía cómo funcionaba la política en modo alguno. ni tampoco mucho el sector público. No. Había sido no. rector de la universidad. Loaiza, bien, claro, Abel. Loaiza, muy bien. Muy bien, Abel, bravo. Sacó un libro de Montesinos. Sacó un libro, claro, Me así estoy es. acordando. Sí. Claro, hemos estado empujando acá. Y decía, sí. Y entonces ahí dice Fujimori, este señor Montesinos es un genio. Claro. Y Fujimori, que no conocía nada del sistema político, además lo que hace Montesinos es lo mete a vivir en el círculo militar en Jesús María, Claro. para aislarlo del mundo. Claro, y Yo además- tuve una ocasión singular de constatar eso cuando un año después, o un año y medio después, recuerdo, yo hacía entrevistas con Denis Vargas y con varias gente, con el papá de Federico Salazar, en red programas. Y vamos un sábado, que íbamos un sábado al mes Claro, a los enfoques entrevistarlo. de los sábados. Enfoque de los sábados con Fujimori, y fue en Palacio de Gobierno. Y entonces acabó la entrevista, y Fujimori siempre decía, quédense a conversar. Le gustaba conversar Claro. una hora después, y era muy interesante, recibía muy buena información. Y entonces, yo recuerdo que le dije, oiga, presidente, ¿por qué se ha metido con el gaucho Cisneros? Claro. Si es alguien, así creo que en medio y en ironía le dije, pero si es tan golpista como usted. Ah. Y dijo, me sorprende que un periodista diga eso. Entonces le dijo al edecán, tráigame la laptop. Cuando en el 92 recién llegaban laptops Al Perú. al Perú. Entonces abrió la laptop y salió como una especie de diccionario o una de personas. Ajá. Y entonces puso Luis Cisneros. Y la descripción que ponía del general Cisneros era general peruano que estudió en la Argentina y por eso le decían el gaucho, y que dio un golpe para poner a su hermano de director de un periódico.
Entonces, esa era la descripción que Montesinos le había hecho a Ay, qué Fujimori. atroz. Entonces, él le había puesto en quién era bueno, quién era malo. Es como que a ti te hicieran presidenta Claro. de Paraguay mañana. Entonces, no sé quiénes son los buenos o Claro, malos. dame Y viene acá. Abel, y Abel es el Montesinos, y te dice, este es bueno, este es malo. Entonces, le Claro. escribe el mundo. Entonces era una persona muy ignorante de la política. Y así era como Fujimori, era una página por escribir, y Montesinos lo manejaba como quería. Claro. Y además, yo recuerdo cosas como cuando Fujimori gana las elecciones, hasta que llega al poder pasa siempre un mes, ¿no? En ese mes lo llevan a Washington y lo convencen de que, o sea, que el Perú está quebrado, ¿no? Fernando de Soto lo lleva. Hernando Soto. Y las preocupaciones de Fujimori eran quién va a pagar el hotel. Muy concretas, muy Incluso doméstica. me parece que cuentan eso de que usaba medias blancas Claro, y que le dicen ahí, bueno, usar medias oscuras con el terno. claro. ¿No? Pero recuerdas esa conferencia de prensa donde salen en Naciones Unidas Hernando de Soto y Alberto Fujimori, y cada pregunta que le hacían a Alberto Fujimori, Fujimori le preguntaba al oído de Hernando Soto le hablaba y él respondía. Claro. Que era como patético. Claro. Y entonces hacen esa gira y Hernando Soto cumple un papel muy importante, porque Claro. lo agarra a Fujimori y lo lleva donde Pérez de Cuéllar, que le hace una reunión en Nueva York con el secretario general del Fondo Monetario, con el presidente del Banco Mundial y el presidente del BID. Y los tres se reúnen con Fujimori y le dicen, mire señor, la economía se puede manejar así o asá. Si es así, lo vamos a apoyar. Si es asá, como usted ha dicho en la campaña, no vamos a apoyar. Y ahí es donde él cambia, y entonces llegan a la reunión luego del viaje y se reúnen en un hotel en Miami. Con Boloña. Pero con Boloña, pero también con los asesores de campaña Así es. de Fujimori, que eran, no me acuerdo quiénes eran, pero era Ugarteche Ya. y varias personas, y es ahí en ese hotel donde decide Fujimori y dice, Tim Marín, me voy con la opción de Soto, Boloña, Claro, me voy con la opción liberal, porque pero esto me van a Boloña quebrar. le parece muy radical como transmisor, y elige a Juan Carlos Hurtado Claro. para que haga como los transmisión. anuncios y las cosas. Claro, pero se va al choque a todo, porque dice, esto no tengo plata ni para... No había ni Claro. para llenarle Y la gracias a gasolina al Dios, carro. porque fue esa manera como se salió de la crisis tan profunda. Claro, pero tú ahí ves una flexibilidad de pensamiento absoluta, un pragmatismo total, ¿no? Que no lo ves en el caso de Keiko Fujimori. No, No heredado el porque además pragmatismo de su padre. creo que Alberto Fujimori, con todos sus defectos en muchos terrenos institucionales, era alguien que tenía una mente más establecida y más organizada. No, y más en temas económicos entendía. No, y más políticamente racional, ¿no? O sea, Así si es. este es mi enemigo, entonces yo tengo que ser amiga del amigo del enemigo. O sea, tenía Que era más... por formación, porque además para ser rector de una Ah, universidad así pública, es. tú tenías que ser un politiquero fino, Claro. de saber con quién te alías para llegar a ser rector, con quiénes no, Exactamente. con quiénes te peleas, ¿Qué es lo que- qué haces, qué cargo le das Claro, y toda la cosa. ¿Qué es la ventaja que tiene Vizcarra también? O Sin sea, duda. para ser gobernador regional, tú te conoces cada barrio, cada calle, quién quiere qué y a Así quién es. le tienes que dar qué. O sea que la micropolítica es fundamental. Keiko Fujimori no entiende eso, No. porque no ha tenido una formación. Y todo lo que ha visto es la manera mala como se arreglan las Ahora, cosas a en veces- Palacio de Gobierno, y perdón, no en Palacio, en el CIN, que era donde ella vivía. Pero tal vez lo más complicado de la micropolítica es que sí ves en el Congreso micropolítica, ¿no? Pero es microcorrupción. Claro, vamos a investigar a los encuestadores. Claro. Dime tú, o sea, tienes que estar idiota para hacer una cosa así de Absolutamente, burda. absolutamente. O sea, vamos a investigar a SUNEDO y acá hay varios que tienen universidad. Ya, o sea, es demasiado torpe. Totalmente. Hay Ahora- una muy buena columna de Mirko Lauer sobre Sí, el sí. tema de las encuestas y las estadísticas, los congresistas, que con mucha fineza le dice que son unos pobres idiotas, Claro, ignorantes. Porque de verdad, sí la leí. Era bien cruel, pero yo no creo que ni siquiera la entiendan. que no la pueden entender. No la Así pueden es, lo entender. lo escribe con tanta era- fineza era- que es era- imposible que Becerril pueda entender algo así. No, era cruel, pero era como dice, cruel con estilete. La puñalada era, pero claro, lo que les estaba diciendo era eso, o sea, ¿por qué se rebelan contra la ciencia, no? Claro. En el siglo IX ya existía estadística. Y usted que desde 1824 ya se usan encuestas para Claro, lo que pasa es que para muchas personas tienes que pensar que el Perú es un país formado muy pobre en matemática. La formación matemática Claro. como cultura general es muy pobre. Entonces, claro, la estadística parece una ciencia mágica. Es lo que decía, Así no es es. magia, es ciencia. Bueno, a la gente la estadística Claro. le parece magia. Y además, tú hablabas de la formación de Derecho y te criticabas a mi universidad porque algunos exponentes de ahí en la Pacífico, pero la estadística en la Pacífico te das cuenta que es tan importante, Tan para importante. analizar, para prever comportamientos
comportamientos, es fundamental. Mira, como yo siempre digo, en humanidades en la católica hay varias especialidades que están obligadas a llevar estadística. Pero claro. O sea, psicólogos tienen que llevar estadística. Sociólogos, fundamental. Arqueólogos. Claro. ¿Ya? Geógrafos. Todos esos tienen que llevar estadística. Es carreras de humanidades, no estoy hablando de carreras de ciencias. Es que es el comportamiento del ser humano, lo puedes entender con la estadística. Exactamente. Tú sabes que hay una maestría de ciencias políticas en la católica, todos los cursos bien atractivos, pero tienes que llevar estadística. Entonces yo siempre digo, no puedo llevar la maestría porque estadística me matas. Y hay un profesor muy divertido que me dijo, no, enseño yo lo hago para abogados. O sea que los abogados tenemos aversión a los números, ¿no? Entonces, es divertido porque, claro, ese es como que el filtro. Y en las carreras de humanidades, donde se jalan a todo el mundo, son en los cursos de estadística. Sí, cuando te lo hacen bonito el curso, yo también, pero en Harvard llevé un curso que se llamaba Estadística para Toma de Decisiones. Claro. Qué curso más bonito. Claro. Porque era puramente, problemas de decisiones y cómo la estadística te servía para entender qué tenías entre manos. Sí, cuando te lo enseñan bonito todo es fácil, ¿eh? Así es. Así es, hasta el impuesto a la renta, créeme. De verdad, uno de los cursos más divertidos en la Universidad Católica era impuesto a la renta. No, ese era un curso lindo, pero el problema es pagarla. Pero me enseñó mucho. ¿Tienes alguna pregunta? Porque te veo con cara de preguntas, a ver. ¿Cuál sería en todo el panorama que han descrito, cuál creen que es la mejor opción? Adelanto, ¿no? Adelanto electoral. O sea, que el Congreso acepte que hay que ir a un adelanto electoral. Sin referéndum. De frente. Además, y sin disolución del Congreso. Así es. O sea, que no disuelvan el Congreso, que se quede un año más. Y ahí quedan muy mejor los congresistas. Todos quedan bien. Queda bien el presidente, quedan bien los congresistas, quedan todos bien. Y el pueblo se queda con su voto devuelto para decidir qué quiere hacer. Ahora, una vez que ese acuerdo se logra, bueno, pasamos a otro momento, que es un momento electoral sumamente complicado también. Oh, claro. O sea, no es fácil, ¿eh? O sea, yo no le estoy diciendo que sea el mejor de los caminos, es un camino bien complicado, porque en efecto hay que elegir un Congreso casi con las mismas reglas que el 2016, y sin reforma, o con una reforma muy parcial, muy pequeña, en pequeños tramos en realidad de la reforma importante que es la reforma política, y con un compromiso del nuevo Congreso de asumir una reforma política que va a cambiar en parte la Constitución. O sea, si vamos a rezar a 2 cámaras, todo eso se tiene que ver en el próximo Congreso. Claro. Y esos van a ser los temas de fondo de la campaña. O sea, ¿qué Congreso quiere usted? Si lo estamos eligiendo por 5 años, ¿para hacer qué Congreso? ¿No? Entonces yo creo que va a ser una campaña más fina, con un elector más capacitado, más preocupado de ciertos problemas que en cualquier otra campaña electoral, ¿no? El mejor es, coincido, adelanto electoral sin referéndum, sin disolución del Congreso. El peor es la foto actual, que sea película de 2 años. ¿Tú no crees que económicamente el Perú no? Pues el Perú tiene mira... Tiene su sustento, sí. Y vi una estadística que presentó el Mercuba en un cuadro que me parecía muy interesante, es un ranking de países con mayor capacidad de resiliencia en el mundo. Perú sale 4º. Corea del Sur es el primero, el segundo tercero es Singapur, y el cuarto es Perú, porque tienes reservas pero como cancha. Entonces puedes resistir embates macroeconómicos, pero a nivel pueblo. No, pero a nivel de la parte microeconómica, de manejo y la calidad de vida, nos va a zarandear horrible. Y en el Perú hemos ganado. Hace 20 años la pobreza era sin más de 50% de la población. Hoy en día es 17%. Es muy alto, pero es endeble. Dale menor crecimiento económico, eso es gente que va a pasar rápidamente a la línea de pobreza y puede crecer en 2 puntos, 3 puntos este año. Lo que a mí me preocupa de ese escenario, miren, estos chicos que trabajan acá conmigo son todos jóvenes, nacieron todos después del 90, no han vivido, no saben resistir. Nosotros que somos sus padres y abuelos, hemos vivido décadas de pobreza y sabemos resistir. Que lo ves, ni Rosita ni yo somos pobres, pero por ejemplo, los pomitos de vidrio no los botas. ¡Claro! Hoy día los chicos ya lo botan, o sea, creen que no les sirve. No, el jabón lo pones sobre otro jabón. De todas maneras. Técnicas cotidianas de ahorro, que son los de haber vivido en los años 80. Claro, voltea el 90, papel, gasta el cuaderno por otro lado. O sea, a estos chicos lo han aprendido como sea amable con el universo, ¿no? Claro, ecológico. Nosotros no lo aprendimos como ecología, lo aprendimos como sobrevivencia. Claro. ¿Ya? O sea, la basura de los pobres es una basura bien rala.
Es diferente que la basura de Pero los general, ricos. a mí los pomitos chicos me cuesta botarlos. Todavía. Todavía, digo, pucha, pero acá algo se puede guardar. Sí, Hasta pues. te vende, algo se puede guardar de cuando se vaya el agua. Que se No, iba acá. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que servían para guardar clavitos, para guardar ganchitos, Así es. todos los pomitos Pues se yo hago lavaban. eso hasta ahora. Claro, y además para los Igual. análisis también, porque nunca te daban no te daban el pomo. Ahora No, ya hay el pomo, ahora todo hecho. tú tenías que llevar tu pomo. Así ¿Ya? es. Entonces, ¿cómo hacías los análisis si no tenías pomos en la casa? Ahora cuando uno De compra boca cosas ancha, para además. llevar para la casa, se sorprende yo estaba pensando lo bien equipado que está para llevar. Y en tus tiempos era bolsas. Claro. Claro. No. Ahora tienes toda una serie de parafernalia plástica que no existía. Pero como te digo, estos chicos, por más que vengan de hogares de clase media, con escaseces, de clase media baja, lo que ustedes quieran, no es la misma escasez. Claro, era No, otro tiempo cuando cuando no hay luz. La luz se iba. ¿Sabes cuál era el mejor chiste de esa época? Que decían, ¿qué se usaba en el Perú antes de la o sea, la corriente noventas. eléctrica se iba permanentemente? Entonces, Grupo electrógeno, pues. Claro. Grupo Claro. electrógeno. Ustedes no saben el nivel de ruido que tiene el centro de Lima. Porque al principio, bueno, la gente aguantó, pero después ya cuando juntabas un poquito de plata, compras tu grupo electrógeno para cada comercio, sobre todo, acá en la zona comercial. Y, claro, cada uno tenía que poner el motor. ¿Pero dónde lo ponías en las casas viejas? En la calle, pues. Pero ¿qué se usaba en el Perú antes de usar velas? Corriente eléctrica. Ese era el chiste. Ese era el chiste, me estaba ese era el olvidando. chiste, acá, ¿qué usábamos antes de corriente? Antes de las velas, corriente eléctrica. De verdad, pues no había corriente eléctrica y además en muchos lugares se iba la luz, se iba el agua. Y una Entonces- película bonita que les recomiendo mucho ir a ver, y la vi el fin de semana, es Norte. En Canadá están, ¿no? En Canadá, pero ¿qué es la idea de los peruanos que se van a vivir al extranjero, la familia, no clase media, que se van a vivir al extranjero, Claro. y las peleas entre el Las chico generaciones. los que migran y al final no acaban siendo ni de dónde van ni de dónde vienen, y las peleas de padres e hijos? Una linda película con Voy a Gianfranco verla. Obrero, Acereto, con Omar García, una linda película. Lo que pasa es que para nuestra generación también, por ejemplo, yo creo que la gente que tiene más de 50 años es más amable con los migrantes venezolanos. Pero claro, Porque sabe que todos sus parientes se tuvieron que ir y que él estuvo probablemente en la decisión En la de quedarse. decisión de irse. De irse y quedarse. Bueno, nosotros nos fuimos a estudiar, Augusto se fue a estudiar, yo también, pero regresamos. Pero muchos amigos nuestros, familia, etcétera, nunca volvieron. así es. Nunca volvieron porque hicieron su vida en otro país y... Pero hay gente que vive pensando permanentemente en el Perú, que escucha sí, tu programa, sí, que está... sí. Esto es Están- nos es una están- cosa nos- complicada, porque tienes una mejor calidad de vida, pero una mente puesta en otro lugar. Hasta que vino la crisis del 2008 en Estados Unidos. Así es. Casi se mueren todos. Y acá ahora nos- la de Venezuela están regresando. y nos iba bien a nosotros acá. Entonces decían, bueno, así es el mundo. Por eso, gracias a Dios, tenemos las fronteras abiertas para que todos podamos correr. En Latinoamérica, las fronteras abiertas es importantísimo. Tenemos 200 años de fronteras abiertas donde grupos políticos iban de un lado al otro para que no te maten. O sea, el asilo político se inventa en América Latina como mecanismo, digamos, de refugio humanitario para que, digamos, el enemigo no te quería ver. Entonces no tenía que matarte, solo tenía que deportarte. O tú huías y pedías asilo, ¿no? Entonces, felizmente hemos tenido esos mecanismos. Lo que está pasando en Venezuela es eso. Ahora, ¿sabes qué es lo más divertido? Me he olvidado comentar esto. En varios, acá en el Twitter yo me doy cuenta de los trolls. Los voy bloqueando. Leo pocos en realidad porque bloqueo mucho. Pero a Vizcarra le están diciendo chavista. Chavista, Vizcarra. Claro, para la definición básica, el chavista no se quiere ir. Claro. Este se quiere ir. Este se quiere ir, claro. Es un chavista al revés. ¿Cómo va a ser chavista si se quiere ir? No, y al contrario, con lo que tiene ahora, podría ser mucho más audaz en disoluciones del Congreso, pero no lo hace porque tiene Claro. run de que no va a ser, o sea, no es... Ay, Está muy preocupado de que la solución no sea limpia. Eso. Claro. Ahora, a diferencia de la inmunidad parlamentaria que no se la dieron y podía haber hecho, no me han dado la cuestión de confianza y se van, él podría presentar de nuevo, así es. ¿ya? Él podría presentar una cuestión de confianza por otra cosa. O aprovechar para presentar un montón de cosas que, por ejemplo, vamos a hacerlo, la política de género. Claro. Se va a establecer como la política. Claro, Entonces, matrimonio homosexual. a ver, te quiero ver Ola Echea y Karina Beteta votando. Claro, matrimonio Comenzar homosexual. y de repente va a sacar un montón de cosas buenas. Ahora, dice que no quieren esas cosas porque, claro, él tampoco cree en el matrimonio homosexual.
Pero yo decía, pero me decían una cosa que es verdad, se necesita modificar la Constitución, o por lo menos el Código Civil. Tendría que presentar una modificatoria al Código Civil, no a la Constitución, al Código Civil. Una pregunta para Augusto. ¿Qué opina sobre la semana de representación? Es un desastre. No sirve para nada, pues, hijo. Para que se ganen un sencillo los congresistas. O sea, la verdad es que fíjense, todo congresista que pertenece a un pueblo debería vivir en ese pueblo siempre y venir la semana que tiene que venir a trabajar a Lima. O sea, tiene que venir a trabajar a Lima de lunes a viernes, 8 pasajes al mes. Ya está. Y luego tienen, ojo, si las legislaturas son normales, del 15 de junio al 28 de julio para vivir en su pueblo y del 15 de diciembre al 15 de marzo para vivir su pueblo. O sea, son 4 meses. Pero apenas ganan, se compran casa, departamento, casa y camioneta en Lima y ya y se mudan olvidan. a todos los hijos de la Y la universidad. siguiente elección postulan por Lima. Claro. Ya no postulan por su región porque Claro. los odian allá. Claro. O sea, pregúntale a Johnny Lescano. Johnny no puede, entró por Puno. Yo no puedo volver a postular por Pues Puno. ese Chacón creo que venía por Cajamarca. Claro. ¿No? O sea, muchos congresistas postulan la primera vez por su región y luego ya Pues, se mira, pasan claro, a ya Lima. ya no pueden, porque lo primero, como dice Augusto, se compran casa acá, por eso quieren que les dure 5 años, pues para pagar la hipoteca. No hay problema, señores, es parte de la negociación. Y han bajado las tasas de Claro, hipotecas no, para no, que no. ustedes puedan ya No, irse de una vez. Entonces aquí hice una encuesta y la gente está dispuesta, 2 de cada 3, a que les paguen el año, Oh, claro. que les paguen su año. Claro, claro. Pero que se vayan. Les pagamos su año, pero se van. Eso es como Yo estoy preocupado, si es que disuelven el Congreso, estas amenazas que hacen Salvador Herés y Mulder, de que se van a encadenar en la puerta del Congreso y eso, va a haber que mandar policía, no para sacarlos, para defenderlos de la gente. Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas a Mulder y Herés Herés parados en la encadenados. puerta del Congreso? La gente los va A huevazo, ¿no? Claro, a huevazo, tomatazo. ojalá sea solo huevazo. Huevazo y tomate. A ver, encadénate, papito, encadénate. Ven para encadenarte. Te queremos ver encadenado. Ay, qué miedo, no, qué atroz. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Si cierran perdón. el Congreso, ¿qué pasa con el Parlamento andino? Bueno, lo mismo que viene pasando Todo. hasta ahora. Nada. Exactamente nada. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Se van también? Hay más, Bueno, pero hay lo muchas dejamos. cosas que hay que reparar, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hay que devolverle el voto a los extranjeros. Por ejemplo, ¿no? Las barbaridades que ha hecho Rosita Labarte en esa materia. Pero eso se puede arreglar con la comisión permanente, ¿ah? No hay ningún problema. Se le tiene que devolver el voto a los extranjeros, pues se lo han quitado, ¿no? Pero eso se puede arreglar rápidamente. Qué bárbaro, ¿no? Qué raro. Qué bárbaro. Y además nadie le dice nada. Eso es una cosa increíble. ¿Cómo le puedes haber quitado el voto a los peruanos en el extranjero? Esa comisión, Y- más conocida ahora como los 667, porque se pasaron de bestias. Claro, le quitas el voto y sale y dice, no ha sido un error, ha sido una deficiencia en la ubicación. Entonces, oiga, pues, por supuesto que ha sido un error, salvo que usted dolosamente le haya quitado el voto a los extranjeros, con lo cual ya eso es infracción de la Constitución, es quitar un derecho constitucional. Eso es inconstitucional, pero a la bestia. Es como si yo mañana le quitara el voto a, no sé, a las mujeres. Como a los hombres, o sea, ¿cómo le voy a quitar el voto a las mujeres? Pues es ridículo. Ya, igualito. Le quitó el voto a 1 millón de personas. O sea, es cosa increíble. Y no lo han corregido. Aún. Aún. Dice que sí lo va a corregir. No sabemos cuándo. Es una cosa increíble. Bueno, nos vamos. Viene una semana importante. Rosa Bartra, la persona que me está ahuyentando de los programas de televisión. Verla en entrevistas me produce Problemas. conjuntivitis. Problemas físicos. Problemas de salud físicos. Muy bien. Y oírla me produce otitis. Ay, qué atroz. Ya, vamos. Nos vamos y nos vemos mañana. ¿9 y cuánto? Y 20. 9:20, ¿cómo hemos Su hablado? máquina. ¡Qué barbaridad! El PayPal para que... Tengo otro trabajo, con otro jefe. Ya, nos vamos, pero ustedes saben que vivimos de su caridad. Si les ha gustado este programa, y estoy segura que les ha gustado, sobre todo a toda nuestra comunidad de peruanos en el extranjero que tienen tanta nostalgia por nosotros, una colaboración, pues, ¿no? ¿Cómo es? Colabórame, varón. Claro. ¿Ya? Entran a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, entran por PayPal y nos ponen pues una platita, ¿no? Solo hay opción en dólares, yo sé, pero bueno, pongan pues, calculen lo que sería en soles, pues y ya está. Pero con eso nos ayudan, de verdad que nos ayudan un montón porque no tenemos casi publicidad. Listo, nos vemos mañana. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.